Saber salva. Mi idea no es mi intención incomodar a nadie con lo que mencione o se publique aquí. Divulgación digital de fe cristiana, diseño y gestión web. Es un viaje personal donde fusiono IA con reflexiones sobre vida y fe. Comparto mi punto de vista de forma respetuosa, sin intención de imponer ninguna visión. Deseo que sean de tu agrado. Con mi propia y voluntaria intención y decisión, calificarme como divulgador digital web de vida y fe cristiana. Siempre he sido así. Este calificativo ha surgido a raíz del constante cambios con la programación de la web, poniendo y quitando texto, hasta utilizar esta expresión. Mi web es un viaje personal donde fusiono reflexiones. He guardado textos con audio por voz desde el móvil y grabándolos, añadiendo imágenes mediante un programa de producción. Los textos son resúmenes y reflexiones generadas. Algunos contextos audiovisuales son personales míos. En el canal YouTube Saber Salva, explora mi proyecto, donde busco compartir sentido común, razonamiento y valores espirituales, entrelazando lo humano y lo tecnológico. En resumen, mi proyecto combina voz, imagen e inteligencia artificial para transmitir ideas sobre el sentido de la vida y la fe en formato audiovisual en la web, que da como resultado imágenes y sonido inolvidable, garantizando un proceso de comunicación relajante y creativo. Aptitudes, diseño y gestión web. Comunicación de fe y IA en investigación personal para transmitir, descubrir y revelar la fe cristiana. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios es una de las expresiones más profundas y transformadoras de la fe cristiana. No se trata únicamente de un título simbólico o de una forma poética de hablar de la relación entre Dios y el ser humano. Ser hijo de Dios significa entrar en una relación viva con el Creador, reconocer que nuestra existencia tiene un origen divino, un propósito eterno y una dignidad que no depende de nuestros méritos, de nuestros éxitos ni de la opinión de los demás. Es descubrir que Dios no nos contempla como seres anónimos perdidos en el universo, sino como personas únicas, amadas desde toda la eternidad y llamadas a participar de su propia vida. Desde el comienzo de la creación, la Biblia presenta al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada persona lleva impresa una huella del amor divino. Ser hijo de Dios comienza por comprender que nuestra vida no es fruto del azar, sino de un acto libre de amor. Dios ha querido nuestra existencia porque desea compartir con nosotros su bondad, su verdad y su felicidad. Sin embargo, el pecado rompió la comunión perfecta entre Dios y la humanidad. El ser humano comenzó a vivir alejado de su Padre, buscando la felicidad únicamente en las cosas materiales, en el poder, en el orgullo o en los placeres pasajeros. Pero Dios nunca abandonó a sus hijos. A lo largo de toda la historia de la salvación fue preparando el momento en que enviaría a su Hijo Jesucristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por gracia. Esta diferencia es importante. Cristo posee desde siempre la misma naturaleza divina que el Padre. En cambio, nosotros recibimos el don de participar de esa filiación gracias al amor infinito de Dios. Por medio de Jesucristo somos adoptados espiritualmente y llegamos a formar parte de la gran familia de Dios. Ser hijo de Dios significa, por tanto, aceptar el amor que el Padre nos ofrece gratuitamente. No es algo que se compre, ni que se gane con esfuerzos humanos. Es un regalo inmenso que Dios concede a quienes abren su corazón a Cristo. Cuando una persona descubre que es hija de Dios, cambia completamente su manera de verse a sí misma. Ya no necesita demostrar continuamente su valor a los demás, porque sabe que posee una dignidad infinita. Ya no vive únicamente para buscar reconocimiento humano, porque comprende que el mayor reconocimiento consiste en ser amado por Dios. Esta verdad transforma también la manera de mirar a los demás. Si Dios es Padre de todos, entonces cada persona es un hermano o una hermana. Desaparecen las barreras del odio, del racismo, del egoísmo y de la indiferencia. El cristiano comprende que amar a Dios implica necesariamente amar al prójimo. Ser hijo de Dios también significa vivir en libertad. Muchas personas piensan que la fe limita la libertad, cuando en realidad sucede lo contrario. El pecado esclaviza, el amor de Dios libera. La verdadera libertad consiste en poder hacer el bien, en elegir el amor antes que el egoísmo, en buscar la verdad antes que la mentira y en construir la paz en lugar de la violencia. La filiación divina no elimina las dificultades de la vida. Los hijos de Dios también experimentan enfermedad, sufrimiento, pérdidas y momentos de oscuridad. Sin embargo, afrontan esas situaciones con esperanza, porque saben que nunca están solos.
Dios camina con ellos, lo sostiene y transforma incluso el dolor en una oportunidad para crecer en amor y confianza. Ser hijo de Dios implica aprender a confiar en el Padre. Así como un niño pequeño descansa tranquilo en los brazos de quien lo ama, el creyente aprende a depositar sus preocupaciones en Dios. Esta confianza no significa pasividad, sino la certeza de que Dios guía la historia incluso cuando nosotros no comprendemos todo lo que sucede. Otra característica fundamental de los hijos de Dios es la oración. Orar no consiste únicamente en repetir palabras, sino en mantener un diálogo continuo con el Padre. Es abrir el corazón, agradecer, pedir perdón, presentar nuestras necesidades y escuchar la voz de Dios en el silencio. La oración fortalece la relación filial y permite experimentar la paz que el mundo no puede ofrecer. Ser hijo de Dios también significa dejarse transformar interiormente. El Evangelio invita constantemente a la conversión. No basta con decir que creemos, es necesario que nuestra vida refleje esa fe mediante nuestras acciones. La paciencia, la humildad, la misericordia, el perdón, la honestidad y la generosidad son frutos propios de quien vive como verdadero hijo de Dios. Jesús enseñó que el mayor mandamiento consiste en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Ese amor es el signo más visible de la filiación divina. Quien ama de verdad refleja el rostro del Padre. Quien perdona manifiesta la misericordia de Dios. Quien sirve a los pobres y necesitados hace presente el reino de Dios en la tierra. La condición de hijo de Dios también lleva consigo una misión. No es un privilegio reservado para uno mismo. Todo cristiano está llamado a anunciar con su vida la buena nueva del Evangelio. Muchas personas nunca leerán una Biblia, pero sí observarán el comportamiento de quienes dicen creer en Cristo. Por eso, cada gesto de amor, cada palabra de esperanza y cada acto de servicio pueden convertirse en un testimonio silencioso del amor de Dios. Ser hijo de Dios significa vivir con esperanza incluso en medio de un mundo marcado por conflictos, incertidumbres y sufrimientos. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, sino la certeza de que Dios tiene la última palabra sobre la historia. La resurrección de Jesucristo demuestra que el amor vence al odio, la luz vence a las tinieblas y la vida vence a la muerte. Esta esperanza cambia la forma de afrontar el futuro. El Hijo de Dios no vive dominado por el miedo, sino impulsado por la confianza. Sabe que cada día es una nueva oportunidad para crecer en santidad, para ayudar a los demás y para acercarse más al corazón del Padre. Ser hijo de Dios también implica reconocer la acción constante del Espíritu Santo. Él fortalece al creyente, ilumina su inteligencia, inspira decisiones justas, concede fortaleza en las pruebas y produce frutos como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad y el dominio de sí mismo. Sin la acción del Espíritu Santo sería imposible vivir plenamente la vida cristiana. En la familia de Dios nadie está excluido por su pasado. El bien que hizo Jesús no se puede medir con palabras humanas, porque su paso por la tierra no fue solo un conjunto de acciones, sino una transformación profunda del corazón del ser humano. Donde otros veían pecado, Él veía personas. Donde otros veían condena, Él ofrecía misericordia. Donde el mundo imponía rechazo, Él respondía con amor. Jesús no vino a levantar ejércitos ni a conquistar territorios. Vino a sanar almas heridas, a levantar a los caídos, a dar esperanza a quienes ya no creían tener futuro. Su mirada no juzgaba, su voz no humillaba, su presencia restauraba. Cada paso suyo era una enseñanza viva de compasión. Sanó a los enfermos cuando nadie más se acercaba a ellos. Tocó al leproso que todos evitaban. Devolvió la vista al ciego, no solo para que pudiera ver con los ojos, sino para que comprendiera que también podía ver con el corazón. Levantó al paralítico no solo del suelo, sino de la desesperanza que llevaba dentro. Cada milagro no era espectáculo, era amor en acción. Defendió a la mujer señalada por todos, aquella a la que querían condenar. No la expuso, no la destruyó con palabras duras, sino que la dignificó. Les mostró a todos que antes de señalar, hay que mirarse por dentro. Que la verdadera justicia nace de un corazón limpio. Jesús se sentaba a la mesa con los rechazados, con pecadores, con pobres, con marginados, con personas despreciadas por la sociedad. Y al hacerlo, enseñó que nadie está fuera del alcance del amor verdadero, que ningún ser humano es indigno de ser escuchado, que todo corazón puede ser restaurado. Enseñó a amar al enemigo,
algo que desafía la lógica humana. Enseñó a perdonar no una vez, sino siempre. Mostró que el odio destruye, pero el perdón libera. Que la humildad es más poderosa que el orgullo. Que servir es más grande que dominar. Que dar vale más que acumular. Jesús habló de un reino que no se construye con riqueza ni con poder, sino con justicia, con paz, con misericordia, con verdad. Un reino que empieza dentro del corazón de cada persona que decide vivir con amor sincero. Un reino que no impone, sino que invita. Que no obliga, sino que transforma. Su mayor acto de amor fue entregarse por los demás, incluso por aquellos que lo rechazaron. No respondió con venganza, no buscó defenderse con violencia. Su respuesta fue el silencio digno, la entrega voluntaria, el perdón incluso en el momento del dolor más profundo. Eso cambió para siempre el significado del sacrificio. El bien que hizo Jesús no terminó con su vida terrenal. Su mensaje sigue vivo en cada persona que decide amar más, perdonar más, ayudar más, comprender más. Sigue presente en cada gesto sincero de compasión, en cada acto de bondad anónima, en cada corazón que elige la luz en lugar de la oscuridad. Jesús no dejó riquezas materiales, dejó algo mucho más grande, un camino de humildad, de verdad, de misericordia, de fe, de amor profundo. Y ese bien sigue extendiéndose, generación tras generación, tocando vida silenciosamente, transformando corazones desde dentro. Resalto este tema para elogiar a Jesús, por todo lo que hizo haciendo el bien, y otros no lo valoraron en su momento, tanto muchos se desentiéndense los demás, como otros hacen bastante por el prójimo en este mundo. Gracias por tu atención, sigue con Saber Salva. ¿Cómo ve Jesús a Dios? Una reflexión extensa sobre la relación entre el Hijo y el Padre. Hablar de cómo ve Jesús a Dios es adentrarse en uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. No se trata simplemente de preguntarse cómo un hombre contempla a Dios, sino de descubrir cómo el Hijo Eterno contempla al Padre desde una relación de amor perfecta, eterna e infinita. Jesús no habla de Dios como alguien lejano, desconocido o inaccesible. Él habla del Padre como quien vive en una comunión absoluta con Él desde siempre. Toda la vida de Jesús está orientada hacia el Padre. Cada palabra, cada milagro, cada gesto de misericordia, cada enseñanza y cada sacrificio tienen un único propósito: revelar quién es Dios y acercar la humanidad a Él. Jesús no vino solamente a enseñar un camino moral o una doctrina religiosa, vino a mostrar el verdadero rostro del Padre. Jesús ve a Dios como su Padre eterno. La primera imagen que Jesús nos ofrece de Dios es la de un Padre lleno de amor. En los Evangelios llama constantemente a Dios Padre. No lo hace por costumbre, sino porque esa es la realidad más profunda de su existencia. Vive unido al Padre en una comunión perfecta. Cuando Jesús habla del Padre, transmite cercanía, confianza, ternura y obediencia. Nunca presenta a Dios como un ser distante que gobierna con miedo, sino como un Padre que ama, protege, escucha, corrige y acompaña a sus hijos. Jesús conoce al Padre porque procede de Él. Antes de nacer en Belén ya existía junto al Padre desde toda la eternidad. Por eso puede decir con autoridad quién es Dios. Nadie ha conocido al Padre como Jesús lo conoce. Jesús contempla la santidad infinita de Dios. Para Jesús, Dios es la plenitud absoluta de la santidad. Toda perfección procede de Él. Toda bondad nace en Él. Toda justicia encuentra en Él su origen. Cuando Jesús mira al Padre, contempla una santidad que no destruye al pecador, sino que lo invita a convertirse. La santidad de Dios no es una barrera para el hombre, sino una llamada constante a vivir en la verdad y en el amor. Jesús nunca presenta la santidad como una carga imposible. Al contrario, invita a todos a dejarse transformar por la gracia del Padre para llegar a parecerse cada vez más a Él. Jesús ve en Dios la fuente de toda vida. Todo cuanto existe tiene su origen en Dios. Jesús contempla al Padre como el creador del universo, el origen de cada estrella, de cada montaña, de cada océano y de cada ser humano. Nada escapa a su providencia. Cada flor del campo, cada ave del cielo, cada respiración del hombre, cada instante de la historia, todo permanece sostenido por el amor creador del Padre. Jesús enseña que Dios cuida incluso de los detalles más pequeños.
Si alimenta a las aves y viste los lirios del campo, cuanto más cuidará de quienes confían en él. Jesús ve a Dios como amor absoluto. Si hubiera que resumir cómo ve Jesús a Dios con una sola palabra, esa palabra sería amor. No un amor pasajero, no un amor condicionado, no un amor interesado, sino un amor eterno que nunca cambia. Jesús experimenta constantemente el amor del Padre. Ese amor es el motor de toda su misión. Por eso puede amar incluso a quienes lo persiguen, perdonar a quienes lo crucifican y entregar libremente su vida. Todo en Jesús refleja ese amor recibido del Padre. Jesús contempla la misericordia sin límites del Padre. Una de las características más sorprendentes de la predicación de Jesús es la insistencia en la misericordia. Cuando habla del Hijo pródigo, cuando perdona a la mujer pecadora, cuando llama a Zaqueo, cuando cura a los enfermos, cuando perdona desde la cruz. En todos esos momentos Jesús está mostrando cómo es realmente el corazón del Padre. Para Jesús, Dios nunca se alegra del pecado del hombre. Se alegra cuando el pecador vuelve a casa. La misericordia no elimina la justicia, sino que la lleva a su máxima expresión mediante el amor. Jesús ve a Dios como la verdad absoluta. En un mundo lleno de opiniones cambiantes, Jesús contempla al Padre como la verdad eterna. No existe mentira en Dios. No existe oscuridad. No existe engaño. Todo cuanto procede del Padre conduce a la vida. Por eso Jesús afirma que sus palabras no son solamente suyas, sino del Padre que lo envió. Jesús vive en perfecta obediencia al Padre. La obediencia de Jesús nunca nace del miedo. Nace del amor. Jesús obedece porque ama al Padre infinitamente. Incluso en Getsemaní, cuando experimenta la angustia de la pasión, pronuncia unas palabras que resumen toda su existencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras revelan una confianza absoluta en el Padre. Jesús contempla la gloria eterna de Dios. Jesús conoce la gloria divina porque siempre ha vivido en ella. Antes de venir al mundo compartía plenamente esa gloria junto al Padre. Durante su vida terrena esa gloria permanece velada por la condición humana, pero se manifiesta en momentos como la transfiguración, donde los discípulos contemplan un reflejo de su esplendor. La gloria que Jesús contempla en el Padre no consiste en poder humano ni en riqueza material. Es la gloria del amor perfecto, la gloria de la verdad, la gloria de la santidad, la gloria de la vida eterna. Jesús ve en Dios la esperanza de toda la humanidad. Para Jesús nadie está definitivamente perdido mientras exista la posibilidad de abrir el corazón a Dios. El Padre espera, perdona, llama, busca, abraza, levanta, transforma. Jesús contempla constantemente ese deseo del Padre de salvar a todos los hombres. Jesús revela el verdadero rostro de Dios. Muchos tenían una imagen deformada de Dios. Un Dios lejano, un Dios castigador, un Dios inaccesible. Jesús rompe esos esquemas mostrando un Dios cercano que camina con el hombre. Un Dios que entra en la historia, que escucha, que consuela, que sana, que perdona, que permanece siempre fiel. Jesús ve al Padre presente en cada momento. Jesús vive permanentemente unido al Padre mediante la oración. Antes de escoger a los apóstoles ora. Antes de los grandes milagros ora. Después de predicar ora. En la cruz ora. Toda su vida es diálogo constante con el Padre. La oración de Jesús no es una obligación, sino la expresión natural de una comunión perfecta. Jesús contempla el reino del Padre. Toda la predicación de Jesús gira alrededor del reino de Dios. Ese reino comienza en el corazón de quienes aman. Crece mediante la fe. Se fortalece mediante la esperanza. Se manifiesta mediante la caridad. La sencillez de Jesús no fue un adorno de su mensaje, sino su esencia más profunda. No se manifestó como una estrategia para agradar a las multitudes, sino como una forma auténtica de vivir y de amar. Su manera de hablar, de caminar entre la gente, de mirar a cada persona, revelaba una coherencia absoluta entre lo que decía y lo que era. En un mundo que ya entonces valoraba el prestigio, el poder y la apariencia, Jesús eligió el camino contrario. El de la humildad silenciosa, el de la cercanía real, el de la vida compartida con los últimos. Nació en un entorno humilde, lejos de palacios y reconocimientos. Su primer hogar fue un lugar sencillo,
marcado por el trabajo diario y la discreción. No buscó nunca colocarse por encima de los demás, ni siquiera cuando su palabra y sus gestos despertaban admiración. Podía haber utilizado su autoridad moral para construir una imagen de grandeza exterior, pero prefirió siempre la cercanía. Se sentaba a la mesa con quienes eran rechazados, caminaba con quienes nadie quería acompañar, se detenía con quienes no contaban para la sociedad. La sencillez de Jesús también se refleja en su lenguaje. Hablaba con imágenes tomadas de la vida cotidiana: semillas, campos, redes, panés, luz, sal, agua. No utilizaba discursos complicados ni buscaba impresionar con palabras elevadas. Sus parábolas nacían de la vida real, de lo que la gente conocía y experimentaba cada día. Así, cualquiera podía comprenderle: el niño, el anciano, el pescador, la madre de familia, el extranjero. Su mensaje no estaba reservado a unos pocos sabios, sino abierto a todos los corazones disponibles. En su forma de amar, la sencillez alcanza una profundidad aún mayor. Jesús no amaba con grandes declaraciones públicas, sino con gestos concretos y cotidianos. Tocaba al leproso que nadie quería tocar, escuchaba al que nadie quería escuchar, defendía a quien todos condenaban. Su amor no hacía ruido, pero transformaba vidas. No exigía títulos, méritos ni perfección previa. Bastaba con acercarse a él con verdad para sentirse acogido. La sencillez de Jesús también se manifiesta en su desprendimiento. No acumuló bienes, no buscó seguridad material, no construyó un espacio propio de comodidad. Vivió como peregrino, confiando en la providencia y en la hospitalidad de quienes le abrían su casa. Esa libertad interior le permitía entregarse por completo a su misión sin ataduras. Su riqueza era la relación con el Padre y la entrega a las personas. Incluso en los momentos más duros, su sencillez no desaparece. En el sufrimiento, en la incomprensión, en el abandono, no responde con violencia ni con orgullo herido. Permanece fiel a su manera de ser, sereno, confiado, transparente. En la cruz, despojado de todo, sigue mostrando esa misma coherencia. Perdona, comprende, se entrega sin rencor. No hay espectáculo, no hay dramatismo artificial, solo una verdad profunda vivida hasta el final. La sencillez de Jesús interpela porque no es superficial ni ingenua. No es pobreza de espíritu, sino todo lo contrario. Es una fuerza interior que nace de la autenticidad. Es la sencillez de quien no necesita aparentar, de quien no busca reconocimiento, de quien vive centrado en lo esencial. Por eso sigue siendo tan actual. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de máscaras y de apariencias, su forma de vivir invita a volver a lo esencial, al amor verdadero, a la escucha sincera, a la humildad que dignifica. Seguir la sencillez de Jesús no significa huir del mundo, sino habitarlo con otro corazón. Significa mirar al otro sin prejuicios, hablar con verdad sin herir, vivir sin complicar lo que puede ser vivido con pureza. Significa comprender que la grandeza auténtica no está en dominar, sino en servir, no en destacar, sino en amar, no en acumular, sino en compartir. Esa sencillez, vivida de forma coherente, tiene el poder de transformar silenciosamente a las personas y a la sociedad, igual que lo hizo hace siglos, sin ruido, sin imposiciones, pero con una profundidad que sigue tocando lo más hondo del corazón humano. Gracias por visualizar este vídeo, sigue en Saber Salva, un saludo. La humanización de Dios es uno de los misterios más profundos y trascendentales de la fe cristiana. Cuando hablamos de la humanización de Dios nos referimos al acontecimiento por el cual el Hijo Eterno de Dios, Jesucristo, asumió plenamente la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Este acontecimiento, conocido como la Encarnación, no es simplemente un hecho histórico ni una idea filosófica, es el centro mismo del cristianismo y el fundamento de la esperanza para toda la humanidad. Desde la eternidad, Dios existía en la plenitud de su gloria, sin necesidad de nada ni de nadie. Sin embargo, por un amor infinito y completamente gratuito, quiso acercarse al ser humano de la manera más íntima posible. No eligió manifestarse únicamente mediante señales extraordinarias, fenómenos naturales o voces desde el cielo. Escogió hacerse uno de nosotros,
compartir nuestra condición humana y vivir nuestra propia historia. De este modo, el Dios invisible se hizo visible en Jesucristo, el Dios eterno entró en el tiempo, el Creador caminó entre sus criaturas. La humanización de Dios revela que el amor divino no permanece distante. Dios no observa el sufrimiento humano desde lejos, sino que decide experimentarlo personalmente. En Jesús encontramos a un Dios que conoce el cansancio, el hambre, la sed, la alegría, la amistad, la tristeza, las lágrimas y el dolor. Conoce la traición, el rechazo, la injusticia y la muerte. Todo aquello que forma parte de la experiencia humana fue asumido por Cristo, excepto el pecado. Este misterio transforma completamente la comprensión que tenemos de Dios. Muchas religiones y filosofías imaginan a un Dios lejano, inaccesible o indiferente al sufrimiento del hombre. El cristianismo, en cambio, proclama que Dios se hace cercano. Se deja tocar, escuchar, contemplar y amar. Habla nuestro lenguaje, comparte nuestras costumbres y entra en la historia concreta de un pueblo para mostrar que nadie está demasiado lejos de su misericordia. La encarnación no disminuye la grandeza de Dios, al contrario, manifiesta la inmensidad de su amor. La verdadera grandeza no consiste únicamente en el poder, sino también en la capacidad de entregarse por los demás. Jesucristo muestra un poder diferente al que suele admirar el mundo, el poder del servicio, de la humildad y del amor sacrificado. El nacimiento de Jesús en Belén es una expresión conmovedora de esta humanización divina. Dios pudo haber elegido nacer en un palacio rodeado de riquezas, pero prefirió la sencillez de un establo. Eligió una familia humilde, unos padres trabajadores y una vida oculta durante muchos años. Con ello enseñó que el valor de la persona no depende de la riqueza, del prestigio o del reconocimiento social, sino del amor con el que vive. Durante su vida pública, Jesús manifestó continuamente el rostro humano de Dios. Se acercó a los enfermos cuando muchos los evitaban. Tocó a los leprosos cuando nadie quería acercarse a ellos. Perdonó a los pecadores cuando todos los condenaban. Escuchó a los marginados, acogió a los niños, dignificó a las mujeres y ofreció esperanza a quienes habían perdido el sentido de la vida. La humanización de Dios alcanza una profundidad extraordinaria en la cruz. Allí contemplamos un amor que no responde a la violencia con más violencia, sino con perdón. Cristo entrega libremente su vida por la salvación del mundo. Su sufrimiento no es un fracaso, sino la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. En la cruz, Dios comparte hasta el extremo el dolor humano para abrir el camino de la reconciliación y de la vida nueva. La resurrección completa este misterio. Jesús no solo asume la condición humana, sino que la glorifica. La humanidad, unida a Cristo resucitado, recibe la promesa de una vida eterna. Así, la encarnación no termina en Belén ni en el Calvario, culmina en la victoria sobre la muerte y en la esperanza de que todos estamos llamados a participar de la vida divina. La humanización de Dios también nos enseña el verdadero significado de la dignidad humana. Si Dios quiso hacerse hombre, significa que la naturaleza humana posee un valor inmenso. Cada persona, sin importar su edad, condición social, cultura o situación personal, merece respeto porque Cristo asumió nuestra humanidad. No existen vidas sin valor para Dios. Este misterio inspira un modo nuevo de relacionarnos con los demás. Si Dios se hizo hombre para servir, también nosotros estamos llamados a servir. Si Cristo perdonó, nosotros debemos aprender a perdonar. Si acogió al necesitado, nosotros estamos invitados a hacer lo mismo. La fe cristiana no consiste solo en creer unas verdades, sino en dejar que el ejemplo de Cristo transforme nuestra manera de vivir. La humanización de Dios revela igualmente la cercanía del Señor en los momentos difíciles. Quien atraviesa el sufrimiento puede mirar a Cristo y descubrir que Dios comprende desde dentro el dolor humano. No ofrece respuestas fáciles, sino su presencia fiel. En Jesús encontramos un compañero de camino que conoce nuestras luchas y nunca abandona a quien confía en él. En el mundo actual, marcado por el individualismo, la prisa y la indiferencia, la encarnación recuerda que Dios valora profundamente las relaciones humanas. Jesús compartió la mesa con amigos, celebró fiestas, consoló a quienes lloraban y dedicó tiempo a escuchar. Su vida muestra que amar requiere cercanía, disponibilidad y entrega. La humanización de Dios también ilumina el sentido del trabajo cotidiano. Jesús pasó la mayor parte de su vida trabajando junto a José. Con ello santificó el esfuerzo diario y mostró que las tareas sencillas pueden convertirse en un camino de encuentro con Dios cuando se realizan con amor y responsabilidad. Otro aspecto esencial de este misterio es la misericordia.
La presencia de Cristo en el mundo demuestra que Dios nunca deja de buscar al ser humano. Incluso cuando nos alejamos de Él, continúa llamándonos con paciencia. La parábola del Hijo Pródigo resume perfectamente esta realidad. El Padre espera siempre el regreso de sus hijos con los brazos abiertos. La Iglesia continúa anunciando esta verdad porque sigue siendo una fuente de esperanza para la humanidad. En cada celebración de la Navidad recordamos que Dios quiso compartir nuestra existencia. En cada Eucaristía celebramos que Cristo permanece presente entre nosotros. En cada gesto de caridad hacemos visible ese amor que comenzó con la Encarnación. La humanización de Dios no es un acontecimiento encerrado en el pasado. Es una realidad que sigue actuando hoy. La relación entre Dios y Jesús es uno de los temas más profundos dentro del cristianismo y también uno de los más reflexionados a lo largo de la historia. Para entender sus diferencias e igualdades, hay que mirar tanto la teología cristiana como el mensaje espiritual que transmiten los evangelios. No se trata solo de comparar dos figuras, sino de comprender cómo el cristianismo entiende a Dios manifestándose en la historia humana a través de Jesús. En el cristianismo, Dios es entendido como el creador de todo lo que existe. Es eterno, no tiene principio ni fin, no depende de nada ni de nadie. Es considerado omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Dios es visto como el origen de la vida, del universo, del tiempo y de la existencia misma. No es un ser físico ni limitado por el espacio o el tiempo. Jesús, en cambio, es presentado en los evangelios como una persona histórica que vivió en la tierra hace más de 2000 años. Nació, creció, sintió emociones, tuvo amigos, sufrió, enseñó y murió. En ese sentido, Jesús comparte la experiencia humana. Caminó, habló, comió, lloró y vivió como un ser humano real dentro de una cultura y un momento histórico concreto. Aquí aparece una diferencia clara. Dios es espíritu y eterno, mientras que Jesús tuvo una vida humana concreta en la historia. Sin embargo, el cristianismo tradicional enseña que Jesús no es solo un hombre, sino también la manifestación de Dios en forma humana. Esta idea se conoce como la encarnación. Según esta creencia, Dios decide acercarse al ser humano de la manera más directa posible, viviendo como uno de ellos. En cuanto a las igualdades, el cristianismo enseña que Dios y Jesús comparten la misma naturaleza divina. Esto se expresa en la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino una única esencia divina expresada en tres formas de relación y acción. Jesús, según esta visión, comparte atributos divinos: amor absoluto, autoridad espiritual, capacidad de perdonar pecados, poder sobre la vida y la muerte en los relatos evangélicos, y una relación directa e íntima con Dios Padre. En los evangelios, Jesús habla de Dios como Padre, mostrando cercanía, confianza y unidad. Otra igualdad importante es el mensaje central. Tanto Dios en la tradición bíblica como Jesús en su predicación ponen el amor como base de todo. Amor a Dios, amor al prójimo, misericordia, perdón, justicia y compasión. Jesús no predica un Dios diferente, sino que hace visible ese amor en acciones concretas: curar, perdonar, acompañar, defender a los marginados. Pero también existen diferencias en el modo en que se manifiestan. Dios es trascendente, es decir, está más allá de lo visible. Jesús es cercano, visible, tangible. Podía ser escuchado y visto directamente. Muchas personas entienden a Jesús como la forma en que Dios se hace comprensible para el ser humano. Otra diferencia está en la experiencia del sufrimiento. En la fe cristiana, Jesús sufre físicamente y emocionalmente. Siente miedo, dolor y abandono en la cruz. Dios, en su naturaleza eterna, no sufre de la misma forma humana. Sin embargo, teológicamente se interpreta que en Jesús, Dios comparte el sufrimiento humano. También hay diferencias en el lenguaje que usan los creyentes al dirigirse a cada uno. A Dios se le suele rezar como Padre Creador y origen de todo. A Jesús se le habla como Maestro, Salvador, guía espiritual y mediador entre Dios y la humanidad. En la práctica espiritual, muchos cristianos ven a Jesús como el camino para comprender a Dios.
Jesús muestra cómo amar, cómo perdonar, cómo vivir la fe en lo cotidiano. Dios representa la fuente última de ese amor y de esa vida. En resumen profundo, la diferencia principal es de manifestación. Dios es la realidad divina eterna. Jesús es Dios acercándose al ser humano en forma humana según la fe cristiana. La igualdad principal es la esencia divina compartida según la teología cristiana tradicional. Este tema ha sido interpretado de formas distintas según culturas, épocas y denominaciones cristianas, pero el núcleo suele mantenerse. Dios es el origen y la plenitud. Jesús es la revelación cercana de ese Dios en la historia humana. La historia de Jesús es una de las más influyentes de toda la humanidad. Su vida, enseñanzas y legado han marcado la cultura, la historia, el arte, la filosofía y la espiritualidad de miles de millones de personas durante más de 2000 años. Jesús de Nazaret nació en la región de Judea, en la actual zona de Israel y Palestina, durante el dominio del Imperio Romano. Según los Evangelios, su nacimiento tuvo lugar en la ciudad de Belén, y creció en Nazaret. Desde joven destacó por su sabiduría y conocimiento de las Escrituras. A los 30 años aproximadamente comenzó su vida pública, recorriendo pueblos y ciudades para anunciar un mensaje basado en el amor, la misericordia, el perdón y la cercanía de Dios a todas las personas. Sus enseñanzas atrajeron a numerosos seguidores y discípulos. Jesús enseñaba mediante parábolas, relatos sencillos que transmitían profundas verdades espirituales. Entre sus mensajes más conocidos se encuentran el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados, la reconciliación entre las personas y la importancia de vivir con humildad. También defendió la dignidad de quienes eran rechazados por la sociedad de su tiempo. Los evangelios narran numerosos milagros atribuidos a Jesús, como curaciones de enfermos, la devolución de la vista a ciegos, la multiplicación de los panes y los peces, y otros acontecimientos considerados extraordinarios por sus seguidores. Estos hechos contribuyeron a extender rápidamente su fama por toda la región. Uno de los momentos más importantes de su vida fue el llamado Sermón de la Montaña, donde expuso enseñanzas que han sido estudiadas durante siglos. En él habló sobre la paz, la justicia, la compasión y la confianza en Dios. A medida que aumentaba su popularidad, también crecían las tensiones con algunas autoridades religiosas y políticas. Finalmente fue arrestado en Jerusalén, juzgado y condenado a morir crucificado bajo el gobierno romano. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más conocidos de la historia. Los cristianos creen que su muerte tuvo un significado redentor para toda la humanidad. Según los evangelios, después de su muerte fue sepultado y, al tercer día, resucitó. La resurrección constituye el fundamento principal de la fe cristiana. Tras estos acontecimientos, sus discípulos comenzaron a difundir su mensaje por diferentes regiones del mundo conocido. Lo que empezó como un pequeño grupo de seguidores se transformó con el tiempo en el cristianismo, una de las religiones más extendidas del planeta. Durante siglos, las enseñanzas de Jesús se expandieron por Europa, Asia, África y posteriormente por América y Oceanía. Su influencia puede observarse en la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, las leyes y numerosas instituciones dedicadas a la educación y la ayuda social. Grandes obras de arte fueron inspiradas por su figura, como la Última Cena. Además, innumerables iglesias, catedrales y monumentos han sido construidos en su honor a lo largo de la historia. Hoy en día, miles de millones de personas consideran a Jesús el centro de su fe. Para los cristianos es el Hijo de Dios y el Salvador. Otras religiones también reconocen su importancia histórica y espiritual, aunque con interpretaciones diferentes sobre su identidad y misión. Más de 2000 años después de su nacimiento, el mensaje de Jesús continúa siendo estudiado, debatido y transmitido en todos los continentes. Su llamada al amor, al perdón, a la esperanza y a la solidaridad sigue inspirando a personas de diferentes culturas, lenguas y naciones, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes y conocidas de toda la historia humana. Este es mi contenido personal de mi vivencia, luego lo indica la inteligencia artificial. Lo que buscamos en nuestras del sentido de la vida hacia Dios. En primer lugar, está la decisión de Dios y sus acciones sobre los demás. En segundo lugar, está el propósito de Jesús para proteger. El primer lugar a Dios. Cómo actúan en los demás. El hombre con sus defectos son vivencias entre las personas. No hay división. Todo está unido entre Dios y Jesús.
Nuestro comportamiento hace persistir nuestra existencia, sin darnos cuenta de la acción del primer lugar de Dios, que es el segundo lugar de Jesús. Este es el contenido con la inteligencia artificial. Lo que verdaderamente buscamos en nuestra vida es el sentido último de la existencia, un camino que nos conduzca hacia Dios. En ese recorrido espiritual, lo primero que se manifiesta es la voluntad de Dios y su acción constante sobre cada persona, una presencia silenciosa pero firme que orienta, corrige y sostiene. Dios actúa en el corazón humano incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello, guiando nuestros pasos hacia el bien y hacia la verdad. En segundo lugar, contemplamos el propósito de Jesús, cuya misión es proteger, cuidar y conducir a la humanidad hacia el Padre. Jesús nos muestra con su vida cómo poner a Dios en el primer lugar y cómo esa entrega se traduce en amor hacia los demás. Su ejemplo revela que la verdadera fe no se queda en palabras, sino que se convierte en acción, en servicio, en compasión y en compromiso con quienes nos rodean. El ser humano, con sus limitaciones, debilidades y defectos, vive su fe en medio de las relaciones cotidianas. Estas vivencias forman parte del crecimiento interior y no representan una separación, sino una oportunidad para comprender que todo está unido. Dios, Jesús y la humanidad forman un vínculo inseparable de amor y de propósito. No existe división cuando se vive desde la verdad, porque la unidad nace precisamente del reconocimiento de esa presencia divina en la vida diaria. Nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra manera de actuar dan forma a nuestra existencia y la sostienen en el tiempo. Muchas veces caminamos sin darnos cuenta de que es Dios quien ocupa el primer lugar y que Jesús, en perfecta comunión con Él, nos acompaña en cada paso. Esa acción divina, aunque invisible a los ojos, permanece viva en nuestra conciencia y en nuestro espíritu, guiándonos hacia una vida más plena, más justa y más cercana al amor verdadero. Jesús vino al mundo con un propósito que transformó la historia de la humanidad, revelar el amor de Dios a todas las personas y abrir un camino de esperanza, perdón y vida. Su misión nunca estuvo limitada a un grupo concreto, una nación o una época. Desde el principio, mostró que cada ser humano tiene un valor inmenso ante Dios, sin importar su condición, su pasado o sus errores. Jesús nos mostró que el mayor propósito de la vida no es buscar únicamente el beneficio personal, sino aprender a amar como Él amó. Sigue en Saber Salva, visita mi canal. Gracias. Jesús permanece oculto y guardado en el misterio de Dios, no como algo lejano o inaccesible, sino como una presencia profunda que invita a ser descubierta con el corazón más que con la mirada. En ese misterio, donde lo visible se detiene y lo invisible cobra sentido, se encuentra una realidad que trasciende lo humano y se adentra en lo divino. No es un silencio vacío, sino lleno de significado, donde cada instante guarda una enseñanza y cada pausa revela una verdad que no siempre puede explicarse con palabras. A lo largo del tiempo, muchos han buscado comprender ese misterio, intentando desvelar lo que parece escondido. Sin embargo, cuanto más se intenta encerrar en ideas concretas, más se percibe que el misterio de Dios no se limita, sino que se expande. Jesús, en ese contexto, no se muestra como una figura evidente y constante, sino como una presencia que se deja entrever en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano. Es en lo pequeño donde su huella se hace más clara, y en lo sencillo donde su verdad se hace más accesible. Este ocultamiento no es ausencia, sino una forma distinta de presencia. Es una invitación a mirar más allá de lo superficial, a detenerse y a contemplar. En el misterio de Dios, Jesús no desaparece, sino que se transforma en una guía interior, en una luz que no deslumbra, pero que ilumina suavemente el camino. Y es precisamente en esa discreción donde se encuentra su grandeza, porque no se impone, sino que se ofrece. Así, quien se acerca a este misterio con sinceridad, descubre que no se trata de entenderlo todo, sino de vivirlo, de aceptarlo y de dejarse transformar por él. Porque en ese espacio profundo, donde lo humano se encuentra con lo divino, Jesús sigue presente, guardado y oculto, pero vivo en cada corazón que decide buscarle. Gracias, un saludo, Dios te bendiga. Hablar de la búsqueda infinita de Jesús por las personas en su vida es entrar en el corazón mismo del mensaje cristiano, una dinámica constante de acercamiento, de encuentro y de transformación que no depende de la respuesta inmediata del otro, sino de una voluntad firme de amar hasta el extremo. En los relatos evangélicos, Jesús no aparece como una figura estática ni encerrada en un espacio sagrado aislado del mundo. Al contrario, su vida se despliega como un movimiento continuo hacia los márgenes,
camina por aldeas polvorientas, se sienta a la mesa con quienes son rechazados, conversa con quienes la sociedad prefiere ignorar y se detiene ante aquellos que parecen invisibles. Esa forma de vivir revela una intención profunda. La vida humana, en toda su complejidad, es digna de ser buscada, escuchada y acogida. La búsqueda de Jesús no es una persecución ni una imposición, sino una apertura radical. Es la disposición de ir donde otros no van, de mirar donde otros no miran, de detenerse ante quien todos han pasado por alto. No hay en el cálculo estratégico ni selección de casos exitosos. Hay, más bien, una especie de urgencia amorosa que no se cansa. Esa urgencia no se agota con el rechazo ni se debilita ante la indiferencia. Incluso cuando es malinterpretado o abandonado, su movimiento hacia las personas no se detiene. Uno de los rasgos más significativos de esta búsqueda es su carácter personal. Jesús no trata a las personas como masas anónimas ni como simples destinatarios de un mensaje abstracto. Se detiene ante individuos concretos: un pescador en su barca, una mujer en medio de la multitud, un recaudador de impuestos en su puesto de trabajo, un ciego a la orilla del camino. En cada encuentro hay una atención total, como si en ese momento el mundo entero se redujera a ese rostro concreto. Esa forma de mirar transforma la experiencia de quienes se cruzan con él, porque se sienten vistos de una manera que no es superficial ni utilitaria, sino profundamente humana. La búsqueda de Jesús también desafía las fronteras sociales y religiosas de su tiempo. No se limita a los círculos de los aceptados o los puros, sino que se adentra en territorios donde la exclusión era norma. Se acerca a leprosos, conversa con samaritanos, acoge a pecadores públicos y se deja tocar por quienes eran considerados impuros. Este gesto constante revela que su misión no consiste en confirmar jerarquías existentes, sino en desarmarlas desde dentro mediante la proximidad. Hay además un elemento de paciencia radical en esta búsqueda. Jesús no fuerza decisiones ni exige respuestas inmediatas bajo presión. Su presencia invita, interpela, abre caminos, pero no violenta la libertad del otro. Incluso cuando alguien se aleja, su actitud no es de condena inmediata, sino de persistencia silenciosa. Es como si su forma de amar asumiera que el proceso humano es lento, ambiguo y lleno de contradicciones, y que precisamente ahí es donde se juega lo más profundo del encuentro. Esa búsqueda alcanza un punto culminante en su disposición a compartir la vulnerabilidad humana. No se coloca por encima de las personas, sino al lado de ellas, incluso en el sufrimiento. Su cercanía no es solo emocional o espiritual, sino también física. Toca heridas, comparte comidas, camina largas distancias, experimenta el cansancio y la tristeza. En ese sentido, su búsqueda no es la de alguien que observa desde fuera, sino la de alguien que se implica hasta el fondo en la realidad humana. También es importante notar que esta búsqueda no se dirige únicamente a los justos o a los necesitados evidentes. Jesús busca también a los confundidos, a los que dudan, a los que lo siguen de manera intermitente, a los que lo abandonan en momentos críticos. Incluso en esos casos, su actitud no es la de romper el vínculo, sino la de sostenerlo de una forma que a veces resulta difícil de comprender desde una lógica puramente humana. En el fondo, la búsqueda infinita de Jesús por las personas puede entenderse como una afirmación radical de que ninguna vida está cerrada definitivamente, de que siempre existe la posibilidad de un encuentro renovado. Es una lógica que no se rige por la eficiencia ni por el resultado inmediato, sino por la fidelidad al valor irreductible de cada persona. Esta visión contrasta con muchas dinámicas humanas habituales, donde la relación suele depender del rendimiento, la reciprocidad o la utilidad. En cambio, en la forma de actuar de Jesús, la iniciativa pertenece siempre al amor que se adelanta. Es un amor que busca incluso cuando no es correspondido, que llama incluso cuando no es escuchado, que permanece incluso cuando parece no haber respuesta. Por eso, hablar de esta búsqueda es también hablar de una invitación, no solo a reconocer una figura histórica o espiritual, sino a repensar la manera en que se entienden las relaciones humanas, la dignidad del otro y la posibilidad de encuentro. La vida de Jesús, en este sentido, no se presenta únicamente como un relato del pasado, sino como un lenguaje que sigue interpelando la forma en que las personas se miran, se acercan y se comprenden. En última instancia,
La idea de una búsqueda infinita apunta a algo que no se agota en un momento concreto de la historia. Es una dinámica abierta, una tensión permanente entre la distancia y la cercanía, entre la fragilidad humana y la persistencia del amor. Y en esa tensión se dibuja una de las intuiciones más profundas del mensaje cristiano, que la vida humana, con todas sus caídas y resistencias, sigue siendo digna de ser buscada sin cansancio. Recuerda, saber salva. El poder de Dios es uno de los temas más profundos de la tradición cristiana. No se entiende únicamente como una fuerza inmensa capaz de crear universos, sino también como una presencia que transforma el corazón humano, sostiene la esperanza y guía a las personas hacia el bien. Según la Biblia, el poder de Dios se manifiesta desde el comienzo de la creación. Con su palabra, da origen al cielo, a la tierra, a los mares, a las estrellas y a toda forma de vida. Este poder creador no solo actúa en el pasado, sino que continúa sosteniendo la existencia de todo cuanto vive. Para los cristianos, el poder de Dios también se revela en la misericordia. Mientras que el poder humano suele asociarse con el dominio o la imposición, el poder divino se muestra a menudo mediante el amor, el perdón y la capacidad de transformar vidas. La figura de Jesucristo representa esta dimensión, un poder que sana, consuela, enseña y entrega su vida por los demás. El poder de Dios se relaciona igualmente con la esperanza. A lo largo de la historia, innumerables creyentes han encontrado fortaleza en momentos de sufrimiento, enfermedad, persecución o dificultad. La confianza en Dios les ha permitido continuar cuando las fuerzas humanas parecían insuficientes. Desde una perspectiva espiritual, el poder de Dios puede entenderse como la capacidad de iluminar la conciencia, inspirar actos de bondad, despertar la fe y ayudar a las personas a superar el egoísmo, el miedo o la desesperación. No actúa necesariamente mediante acontecimientos extraordinarios, sino también a través de pequeños gestos cotidianos de amor, generosidad y servicio. La tradición cristiana enseña que el poder de Dios es infinito, porque no está limitado por el tiempo, el espacio ni las capacidades humanas. Es un poder que crea, sostiene, corrige, perdona y renueva. Para muchos creyentes, reconocer este poder significa confiar en que ninguna situación está fuera del alcance de la providencia divina y que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, el poder de Dios no es solamente grandeza y majestad, es también cercanía, compasión y amor. Es el poder que, según la fe cristiana, puede transformar una vida, dar sentido al sufrimiento, fortalecer la esperanza y conducir a la persona hacia una relación más profunda con Dios. Y no te olvides del canal de YouTube Saber Salva. Ahí tienes todos mis contenidos, gracias. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret constituyen una fuente inagotable de sabiduría, reflexión y transformación interior. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado en sus palabras una guía para comprender mejor la vida, afrontar las dificultades y desarrollar una relación más profunda con Dios y con los demás. Realizar un repaso de las enseñanzas de Jesús no consiste únicamente en recordar frases conocidas, sino en profundizar en un mensaje que sigue teniendo una enorme actualidad. Jesús enseñó que el amor es el fundamento de toda la vida espiritual. No habló de un amor limitado a quienes nos agradan o piensan como nosotros, sino de un amor universal capaz de alcanzar incluso a quienes nos ofenden o nos causan dolor. Esta enseñanza revolucionó la forma de entender las relaciones humanas. Amar al prójimo no significa simplemente sentir afecto, sino actuar con misericordia, comprensión, paciencia y generosidad. Jesús mostró con su propia vida que el amor auténtico es capaz de superar barreras, prejuicios y divisiones. Otra de sus grandes enseñanzas fue el perdón. En un mundo donde la venganza y el resentimiento parecen caminos fáciles, Jesús propuso una actitud completamente distinta. Enseñó que el perdón libera el corazón y permite recuperar la paz interior. El perdón no elimina automáticamente las heridas ni borra el sufrimiento vivido, pero impide que el odio se convierta en dueño de la vida de una persona. Para Jesús, el perdón es una expresión de fortaleza espiritual y de confianza en la justicia de Dios. La humildad ocupa también un lugar central en sus enseñanzas. Jesús mostró que la verdadera grandeza no consiste en dominar a los demás, sino en servirlos. Rechazó la búsqueda obsesiva de prestigio, reconocimiento y poder. Enseñó que quienes se consideran superiores a los demás terminan alejándose de la verdadera sabiduría, mientras que quienes reconocen sus limitaciones permanecen abiertos al aprendizaje y al crecimiento espiritual. La humildad permite comprender que toda persona tiene valor y dignidad ante Dios. Jesús habló frecuentemente sobre la fe.
No la presentó como una simple aceptación intelectual de ciertas ideas, sino como una confianza profunda y viva. La fe permite avanzar incluso cuando el camino parece oscuro. Es la certeza de que Dios acompaña a cada persona en medio de las pruebas, alegrías, dudas y esperanzas. Jesús enseñó que una fe sincera puede transformar la manera de vivir, aportando fortaleza en los momentos difíciles y serenidad en las circunstancias inciertas. La misericordia fue otra de las características esenciales de su mensaje. Jesús se acercó a personas marginadas, enfermas, rechazadas y olvidadas por la sociedad. Mostró que nadie está excluido del amor de Dios. Su actitud reveló una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Allí donde otros veían fracaso, pecado o desesperanza, Jesús veía la posibilidad de restauración, reconciliación y nueva vida. La misericordia enseñada por Jesús invita a mirar a cada persona con compasión y respeto. Las enseñanzas de Jesús también destacan la importancia de la verdad. Enseñó que la verdad no es simplemente un conjunto de normas o conceptos, sino una realidad que debe vivirse. La sinceridad, la coherencia y la honestidad son elementos fundamentales para construir una vida sólida. Jesús advirtió contra la hipocresía y mostró que la autenticidad es indispensable para el crecimiento espiritual. Una vida basada en la verdad genera confianza, credibilidad y paz interior. La oración ocupa un lugar privilegiado en su enseñanza. Jesús mostró mediante su ejemplo la importancia de reservar momentos para el encuentro con Dios. Enseñó que la oración no necesita palabras complicadas ni demostraciones externas. Lo esencial es la sinceridad del corazón. La oración fortalece la relación con Dios, ayuda a discernir decisiones importantes y ofrece consuelo en medio de las dificultades. A través de ella, la persona encuentra un espacio de silencio y confianza donde puede presentar sus alegrías, preocupaciones y necesidades. Jesús insistió en la importancia de la esperanza. Su mensaje no se centró en el pesimismo ni en el miedo, sino en la confianza en la acción de Dios. Enseñó que incluso en las situaciones más difíciles existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La esperanza cristiana no ignora los problemas de la vida, pero permite enfrentarlos con una perspectiva diferente. Gracias a ella, el sufrimiento no tiene la última palabra y las dificultades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. La justicia fue otro aspecto fundamental de sus enseñanzas. Jesús defendió la dignidad de cada ser humano y denunció las situaciones de opresión e injusticia. Enseñó que la verdadera justicia no consiste únicamente en cumplir normas externas, sino en actuar con rectitud, compasión y responsabilidad. Invitó a sus seguidores a preocuparse por los necesitados, compartir con los pobres y trabajar por una sociedad más humana y fraterna. Jesús enseñó además el valor de la confianza en Dios. Muchas personas viven dominadas por la preocupación constante acerca del futuro, los bienes materiales o las circunstancias de la vida. Jesús invitó a confiar en la providencia divina, recordando que Dios conoce las necesidades de sus hijos. Esta confianza no significa pasividad, sino vivir con serenidad, realizando el bien y dejando en manos de Dios aquello que escapa al control humano. El servicio ocupa una posición central en el Evangelio. Jesús enseñó que servir a los demás es una de las formas más elevadas de expresar el amor. Cada acto de ayuda, solidaridad y generosidad tiene un profundo valor espiritual. El servicio transforma tanto a quien lo recibe como a quien lo ofrece. A través del servicio, la fe se convierte en una realidad concreta que beneficia a la comunidad y fortalece los vínculos humanos. Las parábolas de Jesús constituyen una escuela permanente de enseñanza. Mediante relatos sencillos y cercanos, transmitió verdades profundas sobre el reino de Dios, el perdón, la misericordia, la fe y la responsabilidad personal. Estas historias continúan inspirando a creyentes de todas las generaciones porque presentan enseñanzas universales que pueden aplicarse a las circunstancias de cada época. Repasar las enseñanzas de Jesús es descubrir una invitación constante a vivir con amor, fe, esperanza, humildad, misericordia y confianza en Dios. Su mensaje sigue iluminando el camino de millones de personas y continúa ofreciendo respuestas profundas a las preguntas fundamentales de la existencia humana. Saber salva. Jesús nos quiere a prueba en la búsqueda de su misterio. No se presenta como una realidad superficial que pueda comprenderse con una mirada rápida o con una respuesta inmediata. Su mensaje invita a un camino profundo de descubrimiento, donde cada persona es llamada a buscar,
preguntar, reflexionar y avanzar paso a paso hacia una comprensión más plena de su presencia y de su amor. A lo largo de los evangelios, muchas personas se acercaron a Jesús con dudas, inquietudes y preguntas. Algunos buscaban milagros, otros respuestas, otros consuelo. Sin embargo, quienes permanecieron junto a él descubrieron que su verdadero propósito era conducirlos a una transformación interior. Jesús no obligaba a nadie a creer, invitaba a cada uno a emprender una búsqueda sincera, capaz de atravesar dificultades, incertidumbres y momentos de silencio. El misterio de Jesús no consiste únicamente en conocer hechos de su vida, sino en descubrir el significado profundo de quién es y qué representa para la humanidad. Cada enseñanza, cada parábola y cada gesto de misericordia contienen una riqueza que supera una lectura rápida. Por eso, la búsqueda de Jesús es también una búsqueda de sentido, de verdad y de esperanza. Muchas veces, el ser humano desea respuestas inmediatas. Sin embargo, el camino espiritual suele desarrollarse mediante procesos. Jesús permite que las personas recorran ese proceso para que la fe no sea una simple aceptación intelectual, sino una convicción nacida de la experiencia personal. En esa búsqueda aparecen preguntas sobre el sufrimiento, la justicia, el amor, el perdón y el destino de la vida humana. Lejos de rechazar estas preguntas, Jesús las convierte en oportunidades para profundizar en el conocimiento de Dios. La historia de innumerables creyentes muestra que cuanto más se busca a Jesús, más amplio se vuelve el horizonte de comprensión. Su misterio nunca se agota completamente. Cada generación encuentra nuevas formas de acercarse a sus palabras y descubre aspectos que iluminan los desafíos de su tiempo. Así, la búsqueda no termina, sino que se convierte en un camino permanente de crecimiento espiritual. Buscar a Jesús implica también mirar hacia el interior de uno mismo. En el silencio, en la reflexión y en la observación de la propia vida, muchas personas han encontrado señales que les han ayudado a comprender mejor su mensaje. El misterio de Cristo se manifiesta no solo en los grandes acontecimientos, sino también en los gestos sencillos de amor, servicio y compasión que transforman la vida cotidiana. Por ello, cuando se dice que Jesús nos pone a prueba en la búsqueda de su misterio, puede entenderse como una invitación a perseverar, a no conformarse con respuestas superficiales y a continuar explorando la profundidad de su mensaje. Cada paso de esa búsqueda puede abrir nuevas perspectivas y acercar al creyente a una comprensión más profunda del amor, la verdad y la esperanza que Jesús anunció al mundo. Buenos días o tardes. Jesús te aprueba en su búsqueda. Investigación es personal, en transmitir y revelar la verdad cristiana. La visita de un papa a España, o incluso su influencia desde Roma, representa para millones de personas un enorme beneficio espiritual, humano y social que trasciende las fronteras de la Iglesia. Su mensaje suele convertirse en una llamada a la esperanza, a la reconciliación y al encuentro entre las personas en una época marcada por la división, la incertidumbre y la pérdida de valores fundamentales. El Papa aporta una voz moral reconocida internacionalmente que invita a reflexionar sobre el sentido profundo de la vida. Sus palabras recuerdan que el ser humano no está llamado únicamente al éxito material, sino también a cultivar la solidaridad, la compasión, la justicia y el amor al prójimo. En una sociedad cada vez más acelerada, su mensaje ofrece un espacio para detenerse y mirar hacia el interior, descubriendo la dimensión espiritual que muchas veces queda relegada por las preocupaciones cotidianas. Para los creyentes, el Papa es un signo visible de unidad dentro de la Iglesia. Su presencia fortalece la fe de quienes buscan vivir el Evangelio y anima a perseverar en momentos de dificultad. Muchas personas encuentran en sus enseñanzas una orientación para afrontar problemas familiares, laborales, sociales y personales, inspirándose en los valores cristianos de servicio, humildad y entrega a los demás. El beneficio espiritual también alcanza a quienes se encuentran alejados de la fe. Las intervenciones papales suelen despertar preguntas profundas sobre el propósito de la existencia, el valor de la dignidad humana y la necesidad de construir una sociedad más fraterna. A través de sus discursos, invita al diálogo entre creyentes y no creyentes, promoviendo el respeto mutuo y la búsqueda del bien común. España posee una profunda herencia cristiana que ha marcado su historia,
su cultura, su arte y sus tradiciones. La figura del Papa contribuye a mantener viva esa herencia, recordando el legado espiritual que ha acompañado a generaciones enteras. Sus mensajes suelen destacar la importancia de la familia, la educación en valores, la ayuda a los más necesitados y la responsabilidad de cada persona en la construcción de una sociedad más humana. Además, el Papa suele poner una atención especial en los pobres, los enfermos, los ancianos, los inmigrantes y quienes sufren exclusión social. Su insistencia en la defensa de la dignidad de toda persona impulsa numerosas iniciativas solidarias y motiva a miles de voluntarios a dedicar tiempo y recursos al servicio de los demás. De esta manera, el beneficio espiritual se traduce también en acciones concretas que mejoran la vida de muchas personas. Otro aspecto relevante es su capacidad para transmitir esperanza. En tiempos de crisis económicas, conflictos internacionales, soledad o incertidumbre, el Papa recuerda que siempre existe la posibilidad de un futuro mejor basado en la confianza, el perdón y la fraternidad. Su mensaje anima a no caer en el desánimo y a seguir trabajando por una sociedad más justa y más cercana a los valores humanos y cristianos. La influencia espiritual del Papa también favorece el diálogo entre culturas y religiones. Su labor como líder religioso mundial contribuye a tender puentes entre pueblos diferentes, fomentando la paz y el entendimiento. En un mundo donde con frecuencia predominan los enfrentamientos y las tensiones, esta labor adquiere una importancia extraordinaria. Por todo ello, el gran beneficio espiritual que el Papa aporta a España no se limita únicamente al ámbito religioso. Su presencia y sus enseñanzas inspiran reflexión, fortalecen la esperanza, promueven la solidaridad, impulsan el compromiso con los más vulnerables y recuerdan la importancia de los valores que ayudan a construir una convivencia más humana, más justa y más fraterna para todos. Recuerda, saber salva. En un mundo atravesado por tensiones y divisiones, existe una certeza profunda: la mayoría de las personas desea vivir en paz. Sin embargo, ese anhelo no se convierte en realidad por sí solo. La paz necesita un fundamento sólido, y ese fundamento es la unidad. No una unidad que elimine las diferencias, sino una comunión capaz de integrarlas y orientarlas hacia el bien común. Para los cristianos, este llamado es aún más exigente. La paz no es solo un objetivo social o político, sino una vocación espiritual y una responsabilidad concreta. Como ha insistido el reciente magisterio del Papa León XIV, no basta con desear la paz, estamos llamados a construirla. Y construirla implica dar un paso decisivo, pasar de las palabras a los hechos. Durante mucho tiempo, la paz se ha expresado principalmente en discursos, declaraciones o manifestaciones. Todo ello tiene valor, pero hoy resulta insuficiente. La paz necesita volverse práctica, visible, cotidiana. Necesita encarnarse en la forma en que vivimos cada día. Empieza en lo sencillo, en un saludo que reconoce al otro con respeto, en una conversación donde se escucha antes de juzgar, en decisiones que priorizan la justicia sobre la comodidad. Pero también debe expresarse en ámbitos más amplios, en empresas que promueven culturas de cooperación y dignidad, en comunidades que crean espacios reales de encuentro, en relaciones personales que actúan como puentes en lugar de barreras. La unidad, entonces, deja de ser una idea abstracta para convertirse en una práctica diaria. No es un fin en sí misma, sino el medio que hace posible que el bien tenga más alcance y profundidad. Allí donde hay unidad, las iniciativas se fortalecen, las soluciones se hacen más eficaces y la esperanza se vuelve creíble. Hoy, además, necesitamos una unidad innovadora. Personas, comunidades y organizaciones que no actúan de forma aislada, sino coordinada, que comparten recursos, diseñan proyectos comunes y generan redes de colaboración para afrontar las causas reales de los conflictos. La fragmentación debilita, la unidad construida con inteligencia multiplica el impacto. El desafío es claro: la paz necesita testigos, pero también constructores. Necesita fe, pero también organización. Necesita esperanza, pero también compromiso concreto. Por eso, la pregunta ya no es solo si deseamos la paz, sino cómo la estamos haciendo presente aquí y ahora.
porque la paz no comienza en los grandes acuerdos, sino en los pequeños gestos que, unidos, transforman la realidad. Y es precisamente en esa suma de acciones donde la unidad se convierte en la fuerza capaz de hacer del deseo universal de paz una experiencia tangible. La Eucaristía ocupa el centro de la vida cristiana porque en ella se concentra el misterio más profundo de la fe. La presencia real de Jesucristo, entregado por amor y ofrecido como alimento espiritual para la humanidad. No es solo un rito ni un símbolo vacío, es un encuentro vivo que une cielo y tierra, pasado, presente y eternidad. En la Eucaristía se hace actual el sacrificio de Cristo, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad que sigue actuando y transformando la vida de quienes se acercan a ella con fe. Desde sus orígenes, la Eucaristía ha sido el corazón palpitante de la Iglesia. En la última cena, Jesús no dejó un simple discurso, sino un gesto concreto: partir el pan y compartir el cáliz, identificándolos con su cuerpo y su sangre. Con ello enseñó que el amor verdadero se entrega, se parte y se comparte. Cada celebración eucarística continúa ese mismo gesto, recordando que la fe cristiana no se sostiene solo con palabras, sino con una vida ofrecida. La importancia de la Eucaristía radica también en que es alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita comer para vivir, el alma necesita nutrirse para no debilitarse. La Eucaristía fortalece la fe, sostiene en la esperanza y renueva la caridad. En los momentos de cansancio, duda o sufrimiento, este sacramento se convierte en una fuente silenciosa de fuerza interior. No siempre se percibe de forma inmediata, pero actúa en lo profundo, moldeando el corazón poco a poco. Además, la Eucaristía es un signo de unidad. Al participar del mismo pan y del mismo cáliz, los creyentes se reconocen como parte de un solo cuerpo. Rompe barreras sociales, culturales y personales, recordando que nadie vive la fe de manera aislada. En ella se aprende que la comunión con Dios va inseparablemente unida a la comunión con los demás. No puede haber verdadera Eucaristía sin un compromiso sincero con el prójimo, especialmente con los más débiles y olvidados. La Eucaristía también tiene un profundo valor de transformación. No se trata solo de recibir a Cristo, sino de dejarse transformar por Él. Quien participa conscientemente es llamado a convertirse en lo que recibe: pan partido para los demás. Esto implica una vida marcada por la entrega, el servicio y el perdón. La celebración no termina al salir del templo, continúa en la vida diaria, en cada gesto de amor, justicia y misericordia. En un mundo acelerado, marcado por la prisa y la superficialidad, la Eucaristía invita al silencio y a la contemplación. Enseña a detenerse, a reconocer la presencia de Dios en lo sencillo. Un poco de pan y vino, gestos humildes que esconden una grandeza infinita. Este contraste recuerda que lo esencial no siempre es lo más llamativo, y que Dios suele manifestarse en lo pequeño y cotidiano. La Eucaristía es también memoria viva del sacrificio de Cristo. No glorifica el sufrimiento por sí mismo, sino el amor llevado hasta el extremo. Al participar en ella, el creyente aprende a dar sentido a su propio dolor, uniéndolo al de Cristo, transformándolo en ofrenda y esperanza. De este modo, el sufrimiento no queda vacío, sino que se integra en un camino de redención y vida nueva. Finalmente, la Eucaristía es anticipo del futuro, un adelanto del banquete eterno. En ella se vislumbra la promesa de una comunión plena con Dios, donde ya no habrá divisiones ni muerte. Cada celebración es una puerta abierta a esa esperanza, un recordatorio de que la historia no termina en el límite humano, sino en la plenitud del amor divino. Por todo ello, la Eucaristía no es un elemento secundario, sino el centro que da sentido a la fe cristiana. Alimenta, une, transforma y envía. Es presencia, sacrificio, comunión y esperanza. En ella, Dios se hace cercano, se deja encontrar y se ofrece como pan de vida para un mundo que, muchas veces sin saberlo, tiene hambre de sentido, de amor y de verdad. Los santos. Profundidad, sentido y vigencia. Hablar de los santos no es hablar de figuras lejanas ni de estatuas inmóviles. Es hablar de seres humanos reales, con biografía, conflictos, dudas y decisiones profundas. Personas que vivieron en contextos históricos concretos y que, desde ahí, llevaron su vida hasta un grado de coherencia interior que la tradición cristiana reconoce como santidad. La santidad no comienza en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Los santos no nacieron santos, se hicieron. Y ese, hacerse, es un proceso largo,
muchas veces silencioso, marcado por caídas, conversiones y una búsqueda constante de sentido. ¿Qué es realmente un santo? Un santo no es alguien perfecto, sino alguien transformado. La clave no está en la ausencia de errores, sino en la dirección de la vida. En términos profundos, la santidad es una orientación radical hacia la verdad, una coherencia entre fe, conciencia y acción. Una vida centrada en el amor, incluso cuando ese amor exige renuncia, sacrificio o incomprensión. Por eso encontramos santos que fueron soldados, reyes, campesinos, científicos, médicos, madres, místicos, pecadores públicos y personas anónimas durante gran parte de su vida. Santos y humanidad, luces y sombras. Muchos santos tuvieron pasados complejos. Agustín de Hipona vivió años de desorden interior antes de su conversión. María Magdalena fue identificada durante siglos con una vida rota. Francisco de Asís pasó de la búsqueda del éxito y la fama a la pobreza radical. Ignacio de Loyola fue soldado y ambicioso antes de su transformación interior. Esto revela una verdad profunda. La santidad no elimina la humanidad, la purifica. Los santos no niegan sus heridas, las integran y las convierten en fuente de compasión. La santidad como camino interior. En los santos aparece siempre un movimiento interior claro. Despertar, una crisis, una pregunta, un vacío. Conversión, cambio de mirada, de prioridades. Perseverancia, fidelidad en lo pequeño y lo oculto. Entrega, la vida deja de girar solo en torno al yo. Este proceso no es espectacular. La mayor parte ocurre en el silencio, en la oración, en decisiones diarias que nadie ve. Santos y sociedad. Los santos no fueron evasivos ni ajenos al mundo. Al contrario, muchos fueron profundamente incómodos para su tiempo. Denunciaron injusticias, protegieron a los pobres, se enfrentaron al poder político o religioso cuando éste se alejaba de la verdad. Vivieron contracorriente. Por eso, muchos fueron perseguidos, incomprendidos o asesinados. La santidad auténtica no busca aprobación social. Milagros, signo, no centro. En la tradición cristiana, los milagros asociados a los santos no son el núcleo de su grandeza. Son signos, no la esencia. El verdadero milagro de un santo es amar cuando es más fácil odiar, perdonar cuando hay razones para vengarse, mantener la fe en medio del sufrimiento, vivir con esperanza en la oscuridad. Los milagros exteriores apuntan a una transformación interior mucho más profunda. Santos cercanos y santos ocultos. No todos los santos están canonizados. Existe una santidad silenciosa. Personas que cuidan a otros sin reconocimiento. Vidas entregadas en el anonimato. Fidelidad diaria sin aplausos. Esta santidad escondida es quizá la más numerosa y la más auténtica. No necesita nombre ni altar. Vigencia actual de los santos. En un mundo marcado por la prisa, el individualismo y la superficialidad, los santos siguen siendo actuales porque encarnan valores universales. Profundidad frente a lo inmediato. Sentido frente al vacío. Entrega frente al ego. Esperanza frente al miedo. No son modelos inalcanzables, sino testigos de que otra forma de vivir es posible. La santidad como llamada abierta. La santidad no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una llamada abierta, adaptada a cada vida, a cada contexto, a cada historia personal. No se trata de imitar externamente a los santos, sino de vivir con verdad, conciencia y amor allí donde uno está. La santidad comienza cuando una persona decide no vivir superficialmente. Y ahí, en esa decisión íntima y silenciosa, empieza todo. La fuerza de la fe en tiempos de incertidumbre se convierte en uno de los refugios más profundos que puede encontrar el ser humano. Cuando todo alrededor parece moverse, cuando las seguridades que dábamos por hechas se tambalean, surge la sensación de vacío. La incertidumbre no solo es una falta de respuestas, es un ruido interior que nos toca en lo más íntimo, que despierta miedos, que nos hace dudar incluso de nosotros mismos. En esos momentos, la fe no llega como una explicación que lo resuelve todo, sino como una luz silenciosa que permanece encendida aunque el viento intente apagarla. La fe actúa como un ancla.
no evita la tormenta, no elimina los problemas, no borra la angustia. Pero ofrece un punto firme al cual sujetarse cuando la vida parece girar sin dirección. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que hay un sentido más amplio que a veces escapa a nuestros ojos. En los días oscuros, la fe abre una ventana invisible hacia la esperanza, hacia esa confianza que nace incluso cuando no hay pruebas suficientes para sostenerla desde la razón. En tiempos de incertidumbre, la mente suele anticipar lo peor. Se multiplica la preocupación, se agrandan los riesgos, se imaginan escenarios que tal vez nunca ocurran. La fe interviene como una fuerza que calma ese ruido mental. No anula los pensamientos, pero los ordena. No cambia la realidad, pero cambia la mirada. La fe nos enseña a caminar paso a paso, sin exigir conocer el final del camino. Es una entrega consciente. Aceptar que no controlamos todo, y que aún así podemos avanzar. La fuerza de la fe también se manifiesta en la capacidad de transformar el sufrimiento. Los momentos difíciles no se vuelven menos dolorosos, pero adquieren un significado más profundo. El corazón empieza a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento interior, como un proceso de purificación que nos hace más humildes, más sensibles, más conscientes de lo esencial. Cuando uno comprende que incluso los desafíos pueden ser parte de un plan mayor, el miedo pierde poder y la serenidad empieza a surgir. Además, la fe nos conecta con los demás. En la incertidumbre, muchas personas se sienten quebradas, aisladas, agotadas. La fe, sin importar la forma en la que cada uno la viva, une. Nos hace entender que todos compartimos fragilidades parecidas. Nos invita a sostener al otro, a acompañarlo, a ofrecer una palabra que reconforte o un silencio que abrace. La fe no es un camino solitario, es una experiencia que se expande cuando se comparte, que florece en la solidaridad, en la empatía y en la compasión. La fuerza de la fe también reside en su capacidad para despertar esperanza incluso cuando la lógica la descarta. La esperanza no es ingenuidad, ni un optimismo vacío. Es la certeza interior de que algo puede mejorar, que no estamos destinados a permanecer en la oscuridad, que existe una salida incluso si no la distinguimos con claridad. La fe alimenta esa esperanza, la sostiene, la mantiene viva cuando todo lo externo parece indicar lo contrario. En tiempos de incertidumbre, la fe nos invita a regresar a lo esencial, a la calma, a la confianza, a la entrega. Enseña que el presente, aunque incierto, es suficiente, que cada día trae su propia luz, que la fuerza no siempre se encuentra en el control, sino en la capacidad de aceptar, de confiar, de seguir adelante con el corazón sereno. Cuando la incertidumbre amenaza con desbordarnos, la fe se convierte en un refugio profundo donde el alma encuentra descanso. Es entonces, en medio de lo incierto, cuando descubrimos que la fe no es una idea, sino una experiencia viva. Una fuerza que transforma, que sostiene, que guía en silencio. Una fuerza que, incluso en las noches más largas, recuerda al corazón que la luz siempre vuelve. Perfecto, Gabriel. Aquí tienes un monólogo reflexivo que podrías usar en uno de tus vídeos, con voz artificial si lo deseas. Está diseñado para provocar contemplación y sostener al oyente en momentos de duda. Monólogo: la fe no debe desvanecerse. La fe no es una certeza. No es una fórmula, ni una garantía. Es una llama que arde en medio del viento. Una intuición que persiste cuando todo parece desmoronarse. La fe no debe desvanecerse. Aunque el mundo se vuelva ruido. Aunque la memoria se llene de sombras. Aunque el alma se pregunte si aún hay sentido. Porque la fe no es respuesta. Es resistencia.
Es el susurro que dice, sigue. Cuando todo lo demás dice, basta. Es mirar el abismo y no retroceder. Es caminar sin mapa, con los ojos cerrados y el corazón abierto. La fe no debe desvanecerse, porque es lo que nos mantiene humanos. Cuando lo humano parece insuficiente. La negación de la resurrección y de la segunda venida de Jesús, la muerte como hecho definitivo. A lo largo de la historia del pensamiento religioso y filosófico han existido corrientes que niegan la resurrección de Jesús y la expectativa de su regreso glorioso. Para estas posturas, la muerte de Jesús representa un acontecimiento final, humano y trágico, que debe comprenderse dentro de su contexto histórico y no como un suceso sobrenatural destinado a inaugurar una nueva era divina. Desde una perspectiva histórica crítica, Jesús de Nazaret es entendido como un predicador judío del siglo I, profundamente comprometido con la justicia social, la denuncia de la hipocresía religiosa y la defensa de los marginados. Su mensaje, radical para su tiempo, lo enfrentó con las autoridades religiosas y políticas, lo que finalmente condujo a su ejecución por crucifixión, un castigo romano reservado para rebeldes y subversivos. Para quienes niegan la resurrección, este hecho marca el final de su vida y de su proyecto terrenal, sin intervención divina posterior. Estas corrientes sostienen que la idea de la resurrección surgió posteriormente como una respuesta emocional y comunitaria de sus seguidores, incapaces de aceptar la muerte violenta de su maestro. El dolor, la frustración y la esperanza habrían dado lugar a relatos simbólicos que con el tiempo se transformaron en dogmas. Desde esta visión, la resurrección no sería un evento literal, sino una construcción teológica destinada a mantener viva la causa de Jesús y fortalecer la identidad de las primeras comunidades cristianas. Asimismo, la negación de la segunda venida de Jesús se apoya en el hecho de que, a lo largo de los siglos, esa promesa no se ha cumplido de manera tangible. Para los críticos, la expectativa del retorno glorioso responde más a una necesidad humana de consuelo, justicia futura y sentido trascendente que a una realidad verificable. La historia, marcada por guerras, sufrimiento e injusticias continuas, parece contradecir la idea de una intervención final que restaure todas las cosas. Desde un enfoque filosófico, estas posturas afirman que la muerte de Jesús debe asumirse como parte de la condición humana universal: nacer, vivir y morir. En este sentido, su grandeza no radica en vencer la muerte físicamente, sino en la coherencia entre su mensaje y su destino. Jesús muere fiel a sus convicciones, sin renunciar a su discurso de amor, igualdad y compasión, lo cual otorga a su muerte un valor ético y ejemplar, no sobrenatural. Negar la resurrección no implica, para estas corrientes, negar el impacto de Jesús en la historia. Por el contrario, se reconoce que su pensamiento influyó profundamente en la moral, la cultura y las luchas sociales posteriores. Su muerte se convierte entonces en un símbolo poderoso del costo que implica enfrentarse a los sistemas de poder injustos. Jesús no vence a la muerte regresando de ella, sino dejando una huella imborrable en la conciencia humana. En conclusión, quienes se niegan a aceptar la resurrección y la segunda venida de Jesús interpretan su muerte como un acontecimiento definitivo que confirma su humanidad. Para ellos, la fuerza de su legado no está en milagros futuros ni en promesas escatológicas, sino en la responsabilidad presente de vivir conforme a los valores que él predicó. La muerte de Jesús, lejos de ser negada o revertida, es asumida como el cierre de su vida y, al mismo tiempo, como el punto de partida de una reflexión ética que sigue interpelando al ser humano hasta hoy. Jesús y su venida en la actualidad. Hablar de Jesús y de su venida en la actualidad no es solo referirse a un acontecimiento futuro o a una promesa escatológica, sino también reflexionar sobre su presencia viva y constante en medio de la historia humana. En tiempos marcados por la incertidumbre, el miedo, la violencia, la desigualdad y la pérdida de valores, la figura de Jesús sigue siendo un faro de esperanza, amor y verdad para millones de personas en todo el mundo. Desde su primera venida,
Jesús no se presentó como un rey poderoso según los criterios humanos, sino como un siervo humilde, cercano a los pobres, a los enfermos y a los olvidados. Hoy, en la actualidad, su mensaje continúa interpelando a la humanidad, invitándola a mirar más allá del egoísmo y del materialismo que dominan gran parte de la sociedad moderna. Jesús sigue viniendo cada vez que se proclama la justicia, cada vez que se defiende la dignidad humana y cada vez que el amor vence al odio. En estos tiempos, muchos se preguntan cómo reconocer la venida de Jesús. Él mismo enseñó que no vendría con grandes espectáculos ni señales externas fáciles de identificar, sino que su presencia se manifestaría en lo sencillo y en lo profundo del corazón humano. Jesús viene hoy cuando alguien perdona en lugar de vengarse, cuando se comparte el pan con quien no tiene, cuando se escucha al que sufre y cuando se actúa con misericordia en un mundo que a menudo carece de ella. La actualidad está marcada por avances tecnológicos impresionantes, pero también por una profunda crisis espiritual. Muchas personas se sienten vacías, desconectadas de los demás y de sí mismas. En este contexto, la venida de Jesús se hace presente como una llamada a volver a lo esencial, al amor al prójimo, a la solidaridad, a la humildad y a la fe. Él no viene a condenar al mundo, sino a sanarlo, a reconciliarlo y a recordarle que cada ser humano tiene un valor infinito. La promesa de la segunda venida de Jesús, esperada por los creyentes, no debe entenderse solo como un evento lejano, sino como una esperanza que transforma el presente. Vivir atentos a su venida significa vivir con responsabilidad, construyendo un mundo más justo y fraterno. Significa ser testigos de su mensaje en la vida diaria, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. En estos tiempos difíciles, Jesús sigue tocando las puertas del corazón humano. Su venida hoy se manifiesta en la conciencia que despierta, en la palabra que consuela y en la fe que sostiene incluso en medio del dolor. Él camina con la humanidad, especialmente con quienes más sufren, recordando que la última palabra no la tiene la muerte, ni el pecado, ni la desesperanza, sino el amor. Así, la venida de Jesús en la actualidad es una realidad viva. No es solo un recuerdo del pasado ni una expectativa futura, sino una presencia constante que invita a la conversión, a la esperanza y a la construcción de un mundo donde reine la paz. Reconocerlo hoy es comprometerse a vivir según su ejemplo, haciendo del amor el centro de la vida y del servicio el camino hacia una humanidad renovada. La presencia de Dios dentro del ser humano no es una idea abstracta ni una metáfora poética vacía. Es una realidad profunda que atraviesa la historia, la conciencia, la experiencia interior y el misterio mismo de la vida. Hablar de esa presencia es adentrarse en lo más hondo del ser, allí donde la palabra se queda corta y el silencio comienza a decir más que cualquier discurso. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intuido que no está solo dentro de sí, que hay una voz que no se confunde con el ruido del pensamiento, una luz que no procede del exterior, una fuerza que no se impone pero sostiene. Dios no habita en el ser humano como un huésped extraño ni como una idea aprendida, sino como origen. Está en la raíz misma del existir, en ese primer aliento que hace que la vida sea vida y no simple materia organizada. Cuando el ser humano se pregunta quién es, por qué existe, por qué ama, por qué sufre, por qué busca sentido incluso en medio del dolor, ya está tocando, aunque no lo sepa, la huella de esa presencia interior. Dios se manifiesta en la capacidad de preguntarse, en el anhelo de verdad, en la sed de justicia, en el deseo de bien que persiste incluso cuando todo parece oscuro. La presencia de Dios dentro del ser humano no anula su libertad, al contrario, la hace posible. No obliga, no invade, no grita. Permanece. Es una presencia discreta, respetuosa, paciente. Espera ser reconocida, no para imponerse, sino para revelarse como fundamento del ser. Por eso muchas veces pasa desapercibida, porque no compite con el ego, no se impone a la voluntad, no busca protagonismo. Se deja encontrar en la interioridad, en la conciencia despierta, en la mirada honesta hacia uno mismo. En lo más profundo del ser humano existe una especie de santuario interior, un espacio que no puede ser ocupado por nadie más. Allí se toman las decisiones más importantes, allí se reconoce el bien y el mal, allí nace la responsabilidad moral. Ese lugar íntimo es, para muchos, el punto de encuentro con Dios. No como una figura externa que juzga, sino como una verdad que ilumina,
como una presencia que invita a ser más humano, más verdadero, más libre. La conciencia no crea esa luz, la recibe. Dios está presente en el ser humano también a través del amor. No solo en el amor idealizado, sino en el amor concreto, cotidiano, a veces frágil, a veces cansado, pero real. Cada vez que una persona sale de sí misma para cuidar, perdonar, comprender o acompañar, algo de esa presencia se hace visible. El amor no es solo una emoción, es una fuerza que construye, que sostiene, que da sentido. Y esa fuerza no nace de la nada. Brota de una fuente más profunda que el simple interés o la conveniencia. Incluso en el sufrimiento, la presencia de Dios no desaparece. No siempre se percibe como consuelo inmediato, y muchas veces se vive como silencio. Pero ese silencio no es ausencia. Es un silencio que acompaña, que sostiene cuando ya no hay palabras, que permanece cuando todo parece perdido. En el dolor humano se manifiesta una paradoja. El ser humano se siente frágil, limitado, vulnerable, y al mismo tiempo descubre una profundidad interior que no sabía que tenía. Esa profundidad es también lugar de presencia. La presencia de Dios dentro del ser humano no elimina las dudas. La fe no anula la pregunta, la profundiza. Dudar, buscar, cuestionar, forma parte del camino interior. Dios no se ofende por la búsqueda sincera, al contrario, se deja encontrar en ella. Muchas veces se manifiesta más claramente en la inquietud que en la certeza, en la pregunta honesta más que en la respuesta aprendida. El ser humano que busca con verdad ya está habitado por esa presencia, aunque no la nombre. En la vida cotidiana, Dios se hace presente en lo sencillo, en el trabajo bien hecho, en la palabra justa, en el gesto silencioso, en la fidelidad a lo pequeño. No es necesario realizar actos extraordinarios para que esa presencia se exprese. Basta con vivir con autenticidad, con coherencia, con apertura al otro. La interioridad habitada por Dios transforma la manera de mirar, de hablar, de actuar. No convierte al ser humano en alguien perfecto, sino en alguien más consciente de su responsabilidad y de su dignidad. La presencia de Dios dentro del ser humano también se manifiesta como llamada. Una llamada a crecer, a no conformarse, a no reducir la vida a lo superficial. Hay en el interior una inquietud que empuja hacia algo más grande, hacia una plenitud que no se alcanza solo con bienes materiales, reconocimiento o éxito. Esa inquietud no es un defecto, es una señal. Indica que el ser humano está hecho para más, que su corazón no se satisface con lo limitado porque ha sido tocado por lo infinito. Reconocer la presencia de Dios en el interior no significa aislarse del mundo, sino comprometerse más profundamente con él. Cuanto más consciente es una persona de esa presencia, más sensible se vuelve al sufrimiento ajeno, más atenta a la injusticia, más responsable de sus actos. La interioridad auténtica no encierra, abre. No separa, une. No evade, transforma. En última instancia, la presencia de Dios dentro del ser humano es misterio. No puede ser poseída, controlada ni definida del todo. Solo puede ser acogida. Y en esa acogida, el ser humano descubre que no camina solo, que su vida tiene un fundamento más profundo que el azar, que incluso en medio de la fragilidad hay una dignidad que nadie puede quitarle. Allí, en lo más íntimo, donde el ruido se apaga y la verdad comienza a hablar, la presencia de Dios permanece, silenciosa y viva, sosteniendo el ser. La atracción de Dios. La atracción de Dios es una fuerza silenciosa que no se ve, pero que transforma por dentro. No se impone, no obliga, no presiona, simplemente llama. Es un susurro que llega al corazón en los momentos más inesperados. En un silencio, en un recuerdo, en una pregunta que no deja de resonar, en una búsqueda que parecía dormida. Hay personas que hablan de la atracción de Dios como si fuera un imán espiritual. No se puede explicar con lógica humana, porque no nace de la mente, sino del alma.
Es un movimiento interior que impulsa a mirar hacia arriba cuando todo alrededor parece vacío. Es el impulso que lleva a preguntarse por el sentido, por el propósito, por aquello que da verdadera paz. Dios atrae de muchas maneras. A veces, por medio de la belleza. Un amanecer, el mar en calma, el viento suave, la mirada limpia de un niño. Otras veces, a través del dolor. Una pérdida, un fracaso, un momento de soledad que desnuda el corazón y lo deja sensible a lo eterno. Y también atrae por medio de la verdad. Una palabra que toca, una frase que ilumina, un encuentro que despierta algo que estaba dormido. La atracción de Dios se siente cuando el alma experimenta nostalgia de algo que todavía no conoce plenamente, pero que reconoce como propio. Es como recordar un hogar que nunca se ha visto, pero que se sabe real. Esa nostalgia espiritual es una de las señales más claras de que Dios está llamando, invitando, acompañando desde dentro. Quien experimenta la atracción de Dios no siempre entiende lo que le ocurre. A veces piensa que es una etapa, una emoción pasajera. Pero lo que procede de Dios no es emoción, es una luz que permanece. Incluso cuando la persona intenta ignorarla, vuelve. Incluso cuando el mundo distrae, regresa. Incluso cuando el corazón se endurece, insiste con suavidad. Dios atrae porque ama. Y ama con una paciencia infinita. Espera el tiempo de cada uno. Respeta los ritmos, los miedos, las dudas. No exige perfección, solo sinceridad. Cuando alguien se abre, aunque sea un poco, Dios entra con una paz que ninguna otra cosa puede dar. La atracción de Dios también despierta una transformación. Quien sigue esa llamada comienza a cambiar. Se vuelve más humano, más compasivo, más consciente del valor de la vida. No necesita renunciar al mundo, sino mirarlo con una luz distinta. Comprende que la verdadera felicidad no está en acumular, sino en entregar. Que el verdadero éxito no está en la apariencia, sino en la profundidad. Que el verdadero amor no destruye ni condiciona, sino que libera. A veces la atracción de Dios conduce a un momento decisivo, una especie de punto de inflexión donde el alma entiende que no puede vivir sin esa presencia. En ese momento, todo lo que antes parecía imprescindible pierde fuerza, y lo que parecía lejano se vuelve esencial. No es un acto forzado. Es una respuesta natural, como el que vuelve al origen de todo. La atracción de Dios es un regalo. Algunos la sienten de golpe, otros, poco a poco. Pero siempre es una invitación personal, única e irrepetible. Nadie puede vivirla por otro. Cada corazón tiene su propio camino. Quien sigue esa atracción descubre que Dios no estaba lejos, estaba dentro. No estaba escondido, estaba esperando. Y entonces el alma encuentra reposo, porque ha reconocido al que la llamó desde siempre. Si dudas si Dios está en el mundo, mira la luz que cada día renace, la misericordia que sostiene al cansado, y el amor que no se agota aunque todo falle. Dios no se esconde, habita en lo humilde, camina en silencio junto al que sufre, y susurra esperanza al corazón que lo busca. Para muchas personas, Dios representa aquello que da sentido, el amor, la unidad, la esperanza, la moral, la belleza, el impulso de crecer. En ese sentido, Dios está en la vida cuando las personas encuentran propósito y conexión. Dios como presencia en lo cotidiano. Hay quienes sienten a Dios en los momentos simples, una conversación sincera, la naturaleza, la compasión, la resiliencia.
No necesita ser algo extraordinario, sino un estar profundo. Dios como misterio. También hay una visión en la que Dios es el misterio que sostiene todo. Lo que no podemos explicar con ciencia o razón, pero que intuimos, el porqué del amor, la existencia, la conciencia. Dios como relación para muchos. Dios no es una idea sino una relación, la sensación de ser acompañado, guiado o escuchado. Cuando la vida se vive con apertura, esa relación se vuelve más perceptible.